Para precisar allí lo que es el goal de esta actividad, pues los tres objetivos estratégicos que tiene BCI: ayuda humanitaria, social inclusion y nuestro grupo de cultura. Esos tres objetivos tengan eso presente cada vez que quieran aportar, que quieran dar una donación, como los comentaste inicialmente. Y ahorita, ve a Eventbrite, compra tu entrada y lleva la voz para que podamos llegar al objetivo. Bueno, alrededor, pues, esperamos que este año podamos manejar 300, 400 personas, 500 personas. Dios quiera. BCI de 2017 se ha constituido en una fuerte organización, y como lo decías antes, la primera organización que está registrada aquí en Irlanda. Y eso es bastante, eso es grande. Y hablando de los programas, por supuesto, es conveniente conversar pues de qué es lo que persigue BCI, qué nos mueve, para qué estamos en BCI. Les recuerdo pues que BCI persigue tres objetivos estratégicos, que son la integración de venezolanos aquí en Irlanda, que si bien por estos últimos años hemos estado bien consolidados y bien trabajando unidos para eso, lo otro importante es que el trabajo que hacemos aquí se ve reflejado en una buena proporción en Venezuela con el programa que tenemos con ayuda humanitaria. Y lo otro de mayor impacto, que también dentro de estos objetivos estratégicos, es enaltecer nuestra cultura y nuestros grupos de danza, nuestro grupo de cultura que batalla constantemente para hacer sus presentaciones, para hacer sus ensayos regularmente, para comprar sus trajes, para que luzcan como tienen que ser, soportarlos en cada momento, pues. Y te puedo comentar más, por ejemplo, en la ayuda humanitaria, nosotros siempre hemos estado involucrados con una organización establecida en Venezuela, que es Alimenta la Solidaridad. Y con ellos he trabajado en proyecto tras proyecto. Inicialmente comenzamos con la ayuda de un comedor, dándole alimentación a los niños y también ayuda a las madres trabajadoras allí. Pero entonces, bueno, transitamos a la parte educativa, y el último año nos fue súper bien, porque este grupo de niños recibieron docencia e instrucción en robótica, e incluso estos niños participaron. Sí, y en la robótica logramos pues ese boom, pues hacer que los niños participaran de este magno evento, y bueno, lograron una buena posición, participación, etcétera, etcétera. Este proyecto lo hemos consolidado como parte de la ayuda humanitaria. También tenemos proyectos de inclusión, que ustedes saben muy bien que tenemos un proyecto que ha calado excelente pues con nuestros padres mayores de 50 años, y que le hemos proporcionado clases de inglés consecutivamente de 2017. Esto es increíble. Y cada vez se suman más personas por ejemplo, yo traigo a mi mamá no sabe conversar inglés, etcétera, etcétera. ¡Pum! BCI está ahí para apoyarnos. Curso de inglés, ahorita acabamos de abrir una nueva aula los lunes, pero la aula de los sábados continúa masivamente. Así que no hablo inglés. Y me parece fascinante que Venezuela Community in Ireland tenga prevista como esa área, porque además es que sí, para uno como adulto aprender a estudiar es algo súper complejo, imagínate para los adultos mayores, y que ellos tengan ese espacio con otros venezolanos en el que puedan sentir esa confianza de voy a aprender porque quiero ir a ver a mis nietos, porque quiero estar con mis hijos, y me parece extraordinario porque si usted se pasea por las redes sociales de BCI podrá ver las distintas actividades que ustedes comparten. Y las fotografías, además conozco personas que asisten y eso me parece increíble. Agradezco en nombre de nuestra comunidad y en nombre de nuestras familias. El grupo de integración no solamente atiende las clases de inglés. De hecho, este sábado tenemos una convocatoria, un Family Day, Halloween, participan de estas actividades. Recientemente estuvimos en Newgrange. Siempre traemos a estos padres pues a extras actividades curriculares. Un milestone que alcanzamos este año ha sido la alianza con UCD, esta universidad que nos ha abierto la puerta. El trabajo básicamente es a través de una historia. Hay un equipo de trabajo construyendo un gran tapiz con la historia. Por lo menos yo tengo la historia de esta franela, mi mamá o mi papá trae la historia de esta franela, y la persona, esta maestra en diseño, está elaborando eso. Pero entonces
A través de eso, ellos buscan, este proyecto es de integración de diferentes comunidades, hacen estudios de cáncer, células malignas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son diferentes alianzas que hemos logrado, gracias a Dios, y bueno, todo esto con el empuje de BCI. Hablando de apropiación, este año, empujado internamente por mi persona, BKI, que es Venezuelan Kid Island. Si bien ahorita tenemos hijos creciendo, pues niños, estamos haciendo actividades enfocadas ahora a visualizar nuestra nueva generación aquí en Irlanda. Eso también es un proyecto que está encaminando BCI. También en el verano. Sí, hicimos el primer taller el verano. De hecho, este sábado tenemos también enfocado alguna actividad con los niños. Resumir lo que es BCI, entonces, bueno, esta parte de los objetivos estratégicos, la necesidad de verdad, chicos, que si tienes un proyecto, como lo comenta Jonely, si tienes una idea que quieres empujar, venga, vamos a trabajar juntos.